bloque justicialista se conforma, obviamente luego de la derrota a nivel nacional, como una estrategia para reposicionar al peronismo o al partido justicialista en una etapa de renovación. Tiene que ver quizá con posiciones desde lo interno hacia la sociedad, lo que no quiere decir de que no tengamos una posición muy clara en cuanto a que nos diferencian cuestiones estructurales de este gobierno. Hemos tomado parlamentariamente la decisión el año pasado de garantizar gobernabilidad en cuanto a que hay algunas leyes, la hemos trabajado con los gobernadores, que eran importantes sacar para que los gobiernos provinciales ganen en gestión, también en gobernabilidad, en acceso al crédito, pero hay temas que hemos claramente planteado muchas diferencias, como la ley antidespido, la ley de ganancias, el blanqueo de capitales cuando hemos planteado la reforma para que no blanqueen los familiares y luego que el presidente Macri decidió modificarla por decreto. Incluso en el tema de moratorias previsionales también hemos planteado diferencias o el límite que hemos exigido al nivel de endeudamiento de la Argentina para cerrar con los holdados. Ahora, somos modelos totalmente distintos, creo que la Argentina está en una grave situación hoy producto de esa diferenciación de modelos, después lo podemos profundizar, pero surge claramente del discurso del presidente Macri en el Congreso cuando él habla de la cosecha récord en materia del campo, pero no habla de cómo hacer que esa cosecha récord se transforme en producción y en trabajo, ¿no? Y ahí creo que es la cuestión medular de este gobierno, que sigue apostando a un modelo de división entre agroexportador e industrial sin encontrar el punto de conjunción que atrasa, porque este modelo ya lo vivimos hace muchísimos años en la Argentina, incluso de apertura de importaciones, apertura indiscriminada de la economía. Yo tengo unos años más que vos y se vivió antes del menemismo. Sí, el proceso. El proceso con Martínez de Oz. Vos recordarás, está ahora circulando en las redes la famosa publicidad de la época del proceso, cuando de las sillas. De la silla mala, que era la industria nacional y se rompía, la silla buena, que era la que venía de afuera y que era importante, que duraba. Bueno, eso es lo mismo que te están planteando ahora. El problema es que se vive unos momentos, los primeros momentos, que parecen de felicidad, entre comillas, cuando se le plantea a la gente que puede comprar más barato la producción importada, pero a la larga, o al mediano y largo plazo, esa debilitación de la industria nacional hace pérdida de empleo y después ni siquiera la gente puede comprar lo importado porque se quedó sin trabajo. Entonces, este modelo que plantea Macri desde lo económico tiene profundamente consecuencias sociales y ya la está viviendo, los argentinos ya lo están viviendo, porque cuando el gobierno en estos días hace reuniones para ver su caída de imagen tiene que ver con eso, el sector asalariado, la clase media, ha visto lo que son los cierres de comercio, la caída de venta. A mí me toca presidir la comisión PYME de la Cámara de Diputados de la Nación. La caída de la actividad económica de las pymes de venta son 3.1 en enero, 4.1 en febrero, más 2,5 de inflación, 2,3 de inflación. Es un cóctel difícil de llevar hacia adelante desde el movimiento económico. Entonces, el día a día de la Argentina, el día a día de los trabajadores, el día a día del sector medio, es muy complicado, es más difícil. Entonces, es muy difícil poder justificar estas políticas del gobierno nacional. Te voy a hacer algunas preguntas de cuidarme un poco, porque digo, esto que estamos viviendo no es consecuencia de haber hecho una brutal transferencia de recursos hacia el sector agroexportador, no necesariamente al productor agropecuario pequeño y mediano, y de haber quitado las retenciones incluso a las mineras. Es decir, de la economía se sacó una gran porción y se la puso ahí. El resto, que son 40 millones de habitantes, tuvo que quedarse con una torta más chica, ¿o me equivoco? Bueno, a ver, de la manera que se hizo, el concepto de ir bajando retenciones a los sectores vinculados a la actividad del campo era algo que había sido propuesto por todos los candidatos. Yo lo que creo es la manera que se hizo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque paralelamente a sacar las retenciones a las exportaciones habría que haber generado un plan de fortalecimiento de la economía regional y un plan de infraestructura para que esa reactivación del campo
también derrame hacia adentro, o sea, que no solamente sea el planteo de conseguir divisas. Es decir, no exportar trigo, sino exportar panes fabricados, harina. Exactamente, entonces es decir, ¿de qué manera? Porque si no, no genera eso en las economías que a nosotros nos interesa, que son de las zonas más postergadas como el NOA o el NEA, trabajo, ¿sí? Si no, ya entramos a hablar de la macroeconomía y de los tiempos que la macroeconomía requiere para la reactivación, que no son los tiempos de la sociedad. O sea, está bueno que se exporte más producción primaria, pero está más bueno que la producción primaria, además de exportarse, haya una cuota importante que quede en la Argentina para transformarse a través de la actividad del trabajador en producción, que es lo que vos decís, ¿no? Porque si no también, al ir a valores internacionales, ¿qué pasó? Y el pan sale más, los productos que vos exportás, al ir al valor internacional, terminan saliendo mucho más para el consumidor aquí. ¿Qué es lo que vemos? Que hubo sí decisiones políticas para favorecer a algunos sectores, pero cuando hay que discutir la torta del mercado interno del trabajador, siempre hay justificativo que no alcanza. Entonces ahí es donde se produce la ruptura de las posibilidades. Hoy es más rápido para el gobierno nacional tomar... Atendible. Ahora, el problema es que siempre te equivocás para el mismo lado, porque en una situación de crisis se le está pidiendo el esfuerzo a las clases más sumergidas. Es decir, los trabajadores tienen que resignar pautas inflacionarias y la caída de la economía hace que todo se achique, porque si este camino es el camino de salida, me parece que cada día sí, yo no coincido con que son errores. Yo creo que este gobierno tiene una clara visión ideológica hacia dónde va, que su equipo de gobierno económico es conteste con eso, es un gobierno liberal, en algunos aspectos más conservador que liberal, de apertura de economía y de una profunda visión atada a lo agroexportador. O sea, nada que hace este gobierno es por equivocación. Desde lo económico, después vamos a hablar desde el tema de Correo y Avianca, que creo que tampoco es equivocación o error, tiene que ver con ver hasta dónde se podía avanzar sin que el resto de la sociedad se dé cuenta. Prueba y error. Sí, más que prueba y error, sí. Si pasa, pasa. Si ¿no? pasa, pasa. Pero desde lo económico yo no creo que son errores. Yo creo que este gobierno, cuando se acusaba a la campaña nuestra de la campaña del miedo, no era campaña del miedo. El que conocía a Macri y el equipo económico con el cual Macri anunciaba su medida sabía que esto iba a pasar. Lo hemos hablado con vos en alguna oportunidad. La metodología que está utilizando este gobierno para bajar la inflación, que nadie discute el objetivo de bajar la inflación, el problema es el método que vos utilizás. Sí, es caída de la actividad económica. Este gobierno optó por lo que muchos gobiernos ya optaron en la Argentina y en otros lugares del mundo, es pisar el mercado interno, sacarle capacidad adquisitiva, que la sociedad no tenga tanta capacidad de consumo para que no haya tanta demanda de producción, porque vos no aumentaste la producción, entonces bajan los precios. El problema es que les está fallando, porque generaron la recesión, endeudaron al país, con inflación, la inflación no termina de bajar, entonces es tan mala la aplicación del modelo que hasta le falló en las herramientas esenciales, porque dicen, bueno, deprimo la actividad económica, que haya menos actividad económica, pero te meten tarifazo de agua, de luz y de gas, entonces en vez de bajar la inflación, no logran que la inflación baja, por eso rebotó ahora en febrero. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que no son errores. Están convencidos que este rumbo económico es el correcto, y ahí es más la preocupación, porque si fuese un error vos tenés la expectativa de cambio, si bueno, se dan cuenta que es un error, cambian, pero yo creo que están convencidos que este rumbo económico es el correcto, y yo creo que no es el correcto.